Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Apex Legends Mobile. Claro que sí, cracks. Bueno, bienvenidos a este pedazo de video. Quiero ser muy claro, conciso y preciso con ello, y es que vamos a dejar claro algunas que otras cositas. Como ustedes saben, el día de ayer por fin ya ha salido el preregistro en muchos países en lo que es el apartado de Google Play, pero también estará para iOS, no se preocupen. Lo que pasa es que, como ustedes saben, Apple o la App Store tarda un poquito más, porque sí, ayer cuando estaba grabando el video salía el preregistro tanto para Google Play como incluso para Apple, pero luego pues solo estaba para Google Play, y para Apple pues como siempre termina tardando un poquito. Bueno, lo que ha pasado actualmente con el juego incluso para iOS, y se ha notado porque el día que salió actualmente Apex para Google, pues salió el mismo día para iOS lo que era el preregistro y también lo que era el lanzamiento regional. Ok. En fin, ¿qué vamos a hablar? Ayer estábamos hablando muchísimo de lo que había pasado sobre el preregistro y pasaron muchas cosas. Ok, primero que nada, estamos en la web actualmente de Apex, que pues como ustedes pueden visualizar vamos a enfocarnos completamente en algo muy importante. Y es que este juego va a tener leyendas exclusivas. También va a tener las leyendas exclusivas de PC y de consola, pero tendrá leyendas exclusivas de lo que es móvil. O sea que cosas que van a ver en móvil no va a haber en PC. También mapas, también como habilidades y otras cositas de la vida. Esto lo sé porque estuve leyendo un poquito más conforme a todo el detalle sobre Apex y demás cositas que van a estar llegando, que está perfecto. Y que muchas personas sé que les interesará este apartado del juego. Ok, pero esto, ¿qué ha pasado con el preregistro? Bueno, antes de seguir con el preregistro, ustedes lo saben, de que de momento se puede preregistrar, pero a algunas personas les dice instalar incluso, porque hicieron lo del VPN en la beta y ahorita pues les dio pereza hacerlo actualmente, pues eso se sabe, y pues les sale instalar. En fin, yo ya digo de que el preregistro ya se actualizó, ya hay más de 15 millones, 20 millones de personas, lo más seguro, que ya se han preregistrado para conseguir las recompensas gratuitas. Ya hemos conseguido completamente las recompensas gratuitas que estamos hablando, sobre tanto como la insignia de fundador, el aspecto de lo que es la R99, el aspecto de Bloodhound y demás cositas de la vida. Ahora, vamos a ver sobre el enfoque. Estas recompensas se las van a dar incluso a los que jueguen el lanzamiento regional, ya para que estén al tanto, porque la meta, si se llega a la meta, se lo van a dar a todas las personas que instalen el juego en un lapso de una semana, mejor conocido. Creo que una semana, 2 semanas, lo más seguro, cuando salga globalmente. Ahora, se estima que el juego va a salir globalmente para la segunda o tercera semana de mayo, con la primera temporada, porque recuerden que estamos en temporada 0 y Ranked temporada 0, igual que el pase de batalla. Ok, bueno, en fin. No me había fijado de que hay preguntas frecuentes, que básicamente lo teníamos en la web, que es el típico: ¿cuándo estará disponible Apex Mobile en mi región? Que obviamente lo típico que vas a recibir una notificación, pero se estipula de que para que llegue en mayo, porque pues son cositas de la vida, y pues está bien, no está mal. ¿Por qué Apex Legends Mobile para dispositivos móviles será distinto a Apex Legends para consolas PC? Básicamente porque, como ustedes saben, es un port, pero iniciado desde cero con Lightspeed en Quantum Studios. Y también, obviamente, Respawn, que está perfecto. Me gusta, me sirve. Respawn y Lightspeed es el que llevan actualmente Apex Legends de móvil, que está bien. Y pues, para los que preguntan si se va a poder jugar multiplataforma entre PC o consola, obviamente no, porque es algo muy diferente completamente del de PC o de consola. Pues es iniciado desde cero. Y pues sí, claro que sí, va a ser gratuito el juego, eso está más que claro. Ahora, los requisitos que va a pedir este juego, creo que los requisitos que está pidiendo este juego son verdad hasta cierta parte, pero hay que ver qué procede, porque muchas personas me han preguntado lo del, bueno, lo del espacio, también los requisitos. A ver, yo digo que para el lanzamiento global todo esto va a estar bien optimizado para los requisitos, porque estamos hablando de que un procesador Snapdragon 435 o un G-Silicon Kirin 650, un MediaTek Helio P20, un Exynos 7420 con Android 6.0, OpenGL 3 puntos superior, 4 GB de espacio libre y 2 de RAM. Estos son los requisitos que supuestamente pide el juego cuando salga global. De momento, como están en aspectos positivos, también técnicos que están probando, están con los requisitos, podríamos decirlo, de gama alta, gama media, alta en adelante. Eso es lo que sé. Y para dispositivos de iOS necesitas por lo menos iPhone 6S o posterior, versión de iOS 11.0, CPU A9, 4 GB de espacio libre y al menos 2 GB de RAM. Estos son los requerimientos que pide el juego. Ahora pasemos con la segunda parte de este video, que muchos estarán preguntando, porque este video es para solucionar dudas de que va a haber nuevas leyendas. Recuerden el nuevo mapa de Kings Canyon, el Cañón de los Reyes, que estará llegando alrededor de 10 días, porque sí, vamos a tener un nuevo mapa.
Recuerden de que van a estar llegando nuevas cositas para la versión global y demás cositas, así que vamos a entrar en detalle. Bueno, en fin, me van a decir algunas personas de Strobe por qué tenés actualmente lo que es acá, pues están visualizando, de por qué tengo el móvil. Pero bueno, no se preocupen, que todo está bien, todo está bien. Solo voy a poner un video de gameplay para mientras. Ok. En fin, tenemos aquí actualmente lo que es la página en Twitter de T-Mobile. Como ustedes saben, tenemos actualmente lo que es el preregistro, que está acá, está arriba. Y luego tenemos lo que es la propia página, que es la que hemos visualizado. Cuando nosotros tengamos el preregistro, actualmente nos va a mandar a la tienda en la que estemos actualmente, tanto como Google Play o iOS. Recuerden de que para iOS va a estar llegando un poquito más tarde. A mí me sale jugar, pero ojo, a mucha gente ya le está saliendo jugar o instalar. A otra gente que ya tenía instalado el juego y es de las regiones y desinstaló el juego, limpió caché, ya no le sale esto, le sale registro previo. No estoy de broma. Ahora, si bien podemos jugar el juego, no hay problema, ningún problema alguno. A la gente que la deja instalarla y no es de esta región, porque hay mucha gente que no le dice registro previo, que ha habido ese fallo, que le dice que instale el juego, lo instala. Y cuando le da a jugar, actualmente tenemos el problema exacto que pues podemos tener en cualquier tipo de plataforma. Y me van a decir, ¿cuál plataforma? Es sencillo, o sea, básicamente el problema que tenemos acá es y lo van a visualizar, que mucha gente dice, ¿por qué me deja instalar el juego? ¿Y por qué me deja? Si yo no soy de esa región. Y les sale el apartado. Lo sentimos, la prueba no está disponible en tu región. Mantente alerta, no perderte las noticias oficiales. ¿Ya me entienden? Pero eso, pues así te va a salir porque actualmente no está en tu región. Recuerden de que solo está en 10 países de momento el juego para poder jugarlo. Pero te puedes registrar. Lo digo porque a mucha gente le ha salido para instalar el juego. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A mucha gente que pues antes le dejaba instalar el juego y ahora ya no, le sale el registro previo porque pues lamentablemente eliminó completamente lo que es la data. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Yo les he recomendado de que vayan al apartado de administrar aplicaciones, que vayan acá donde dice instaladas, como ustedes saben, sale administra apps y dispositivo, te sale las aplicaciones instaladas del juego, así sin más, y aquí te sale el Apex si lo tenés instalado. Ahora, ¿qué pasaría si no lo tenés instalado pero ya lo habías instalado antes? Pues te vas al apartado de no instaladas de aplicaciones, como pueden visualizar, que ahí dice apps no instaladas, y aquí te van a salir todas las aplicaciones no instaladas. Y en el apartado tendría que salirte por acá Apex un poco más abajo. A mí no me sale porque obviamente lo tengo instalado, pero ya me entienden. Por si quieren saber cómo pueden instalar el juego si ya lo habían instalado y no los deja instalar por el registro previo. Bueno, eso en pequeños detalles. El juego ha llegado al auge perfecto. Honestamente estoy muy feliz, muy contento porque el juego ha demostrado completamente de que hay mucho hype, de que la gente sí lo quiere jugar y que lo único que los detiene de momento es que pues no está para su región, pero cuando salga global sé que va a tener muchísimo apoyo. Así que por cierto, si querías saber de información de Apex y demás cositas de la vida, como siempre yo te digo que por favor te suscribas, comenta, likea a muerte, comparte, que es lo más importante, y me dices si te ha encantado este tipo de contenido del Apex Legends Mobile. Claro que sí, porque mucha gente me ha preguntado que si lo puede descargar de alguna u otra manera, y claro que sí, el registro anticipado y lo de la versión global es que, bueno, ha sido muy bien aceptado por parte de todas las personas. Recuerden que todas las recompensas, tanto de la versión global como la versión regional, las van a tener las mismas personas, a excepción de la gente que no ha jugado lo que es la versión regional. Claro que sí. Ok, en fin, eso ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Como siempre, dejen su poderoso like, su muerte, que es lo más importante. Y nos veremos en el próximo video. Soy Desde 2, que la TC14 me los acompañe y nos vemos hasta la próxima. Adiós.